Hoy estamos dando inicio a un tema bien interesante, como la historia de un pueblo, fundamentado en la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. La misma escritura nos va a mostrar si Dios está hablando de un solo pueblo o de varios pueblos. Quiero compartirles una presentación que tengo en PowerPoint. Esta primera parte iniciamos de algo clave y fundamental, porque igualmente no es solamente decir las cosas por decirlas. Y me parece importante mirar el Salmo 119 y 160, donde dice que la suma de su palabra es verdad. Es la suma de la palabra de Dios la que nos determina la verdad, teniendo en cuenta que la Biblia es un solo libro, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todo inicia con la historia de Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 9, voy a leer algunas partes de este pasaje que le estoy compartiendo, donde dice inicialmente en el 1, dice, y el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Hay un llamado muy específico a salir de un lugar, de una parentela, que son temas afectivos, y de la casa de su padre, que son las creencias religiosas, a la tierra que te mostraré. Y dice en el versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hay una promesa hermosísima. Y por allá en el versículo 7, el Señor se le ha manifestado a Abraham y le dice, en el versículo 7, y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Aquí está hablando de algo interesante, que eso lo vamos a ver más adelante en uno de las partes de este estudio, de la simiente. ¿Quién es la simiente? Me adelanto un poquito en Gálatas. Dice, no habla de varias simientes, sino de una simiente. Y la simiente es Machía, es Cristo. Y desde aquí da una promesa al Señor a través de Abraham. Y está enfocado hacia un pueblo. Entonces, para eso tenemos que nosotros mirar que los nombres tienen un significado. Y para eso nos vamos a ayudar de los números strong o de los strong, donde igualmente en este caso, desde la lengua hebrea, nos va a dar un significado. Y Abraham significa padre de un pueblo, entendiendo estas dos palabras, estas dos sílabas que componen esta palabra. Ab es padre y Am pueblo. Está hablando de un padre de un pueblo. Pero el Señor hace una promesa que a través de él dará una gran descendencia, un gran pueblo, una gran nación. Y él cree que es a través de la esclava. Y es cuando aparece Agar en Génesis 16:11 y tiene a Ismael. Ismael significa Dios escucha, pero el Señor le dice, no señor, así no es. En Génesis 17 es cuando el Señor, después de que hace este proceso a Abraham y escucha a su mujer, a Sarai, y está con la esclava y tiene a Ismael y tiene todos los problemas que tuvo en la convivencia, el Señor le dice, no señor, así no es. Es a través de ti mismo y de tu mujer. Y era un hecho sobrenatural. ¿Por qué? Porque ya ellos eran ancianos, eran ancianos. Y cuando vemos en el versículo 5 del capítulo 17, el Señor ya le cambia el nombre de Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. O sea, lo que está diciendo aquí es, y yo veo aquí una buena enseñanza, es que Dios, ¿cierto? No quiere que tú te quedes como eres o como lo que estás manejando. Para que se cumpla su palabra, Él va transformando tu vida y te permite verdaderamente implementarte para poder cumplir esos propósitos que Él tiene para ti. Entonces aquí le dice Abraham, padre de naciones, muchos pueblos. Y es a través de él que inicia un proceso. Por eso, si tú miras la presentación en PowerPoint, en la mitad vamos a tener
el tema de la primogenitura, que necesariamente dentro del contexto bíblico no es el primero, sino aquel que continúa con la promesa dada a Abraham, dada directamente Dios a él. Entonces, después de Abraham aparece Isaac. En Génesis 21, del 1 al 6, en una forma sobrenatural, porque ya Abraham era un hombre anciano, cuando el Señor lo llamó tenía 75 años, cuando nace Isaac tiene alrededor de 99 años, han pasado casi 24 años de la promesa, ¿cierto? Su mujer ya anciana, estéril, ha cesado la costumbre de las mujeres. Es un evento sobrenatural, es un evento donde directamente Dios quien interviene. E Isaac significa reirá o me traerá alegría. Isaac tiene dos hijos, que es Esaú, eso aparece en Génesis 25, 19 al 26, que significa rojo o Edón, y aparece Jacob, Génesis 25, 26. Y Jacob significa el que toma por el talón. Infortunadamente siempre se ha mostrado a Jacob como el impostor, como el tramposo, como el ventajoso, pero la realidad es que lo que dice la escritura y muestra el nombre es que el que toma por el talón. Y no es que él haya engañado al hermano, ni mucho menos por el tema de la primogenitura, sino que él simplemente hizo una propuesta y él la aceptó. Y él la cambió por un plato de lentejas. Y como él había recibido un llamado de parte de Dios, y él, no siendo el mayor, porque el mayor era Saúl, y Jacob recibe esa promesa de la primogenitura. Entonces aquí continúa la historia de un pueblo. Viene y aparece Israel, gobernado por Dios. Dios pone príncipe. Cuando tú miras en Génesis, capítulo 35, Génesis 35, versículo del 9 en adelante hasta el 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Mira cómo se ha venido cumpliendo la promesa que Dios dio a Abraham. En Isaac nace en forma sobrenatural. Isaac tiene a Esaú y a Jacob. Y aquí ya no le se llamará Jacob, sino Israel. Y Isaac e Israel, cuando nosotros miramos aquí, Israel significa gobernado por Dios o Dios pone príncipe. Es bien importante tener en cuenta esto, porque el tema de ser pueblo no es un tema de un territorio, ni es un tema político, sino que es un tema de identidad. Y esa identidad nos la da el Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso estoy contando la historia de este pueblo, que igualmente Dios es el que lo llama. Dios es el que llama a cada uno. Y en Génesis 34:1 ya habla de toda una familia. Ya tiene toda una familia. Quise colocar Génesis 34:1 porque pues siempre se ha hablado de los 12 hijos y es lo que establece la escritura, ¿no? Que en ese tiempo se tenían en cuenta los varones. Pero Jacob sí tuvo a, a, mm, a una hija que se llamaba Dina. Dina. ¿Dónde aparece eso? En Génesis 34:1. Dice así la palabra de Dios. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob. Ahí está Dina. Y aparece en Génesis 35, desde el versículo 23 al 26, aparecen todos los hijos que tuvo Jacob o Israel. Tuvo con Lea, tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar, Zabulón y a Dina. Con Silpa, sierva de Lea, a Gad, a Aser, Raquel, que fue también su segunda esposa, Benjamín y,
y Bila, sierva de Raquel, a Dan y a Neptalí. Cada uno tiene el significado del nombre. Pero aquí no aparece José. ¿Por qué? Porque José, a través de José, es que sigue el llamado de parte de Dios, que viene de Abraham, de la primogenitura, del que toma la promesa de que haré de ti una nación grande, de que a través de ti llegará esa simiente y esa simiente, pues vamos a ver más a cuenta más adelante que es Machía, es Cristo. Y Raquel tiene a José, Joseph o Yosed en hebreo, que significa Dios añade o proveerá. Es interesante mirar en Primera de Crónicas, capítulo 5. Vamos allá a la escritura. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1 y 2. ¿Por qué si Rubén fue el primogénito, por qué José recibe la primogenitura? Mire lo que dice la escritura. Primera de Crónicas, capítulo 5, 1 al 2 dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito más, como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José, de José. Y también hay un evento interesante que bueno sería que usted lo leyera todo Génesis 49, pero vamos a leer puntualmente Génesis 49 del 2 al 4. Mire lo que pasa acá. Resulta que cuando José estuvo en Egipto, fue vendido por sus hermanos y el Señor le permite a través del sueño que tuvo el faraón y bueno, todo este tema y que prácticamente fue la mano derecha de faraón, él tiene dos hijos, él tiene dos hijos y le permite, siendo prácticamente la mano derecha de faraón, traer a su papá, a sus hermanos y todas sus familias, pero el Señor le permitió tener también dos hijos. Y en Génesis 49 es cuando Jacob o Israel bendice a sus dos hijos. Mire lo que dice el versículo 2 al 4 de Génesis 49. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres primogénito, y fortaleza, y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso, como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. O sea, cuando tú vas y miras en Génesis 35, en el versículo 22, habla de que Rubén se subió al lecho de su padre, o sea, estuvo con la sierva. Es interesante ver eso, ¿cierto? Leámoslo, vea, en el Génesis 35, 22, ya, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, y ahí aparece todo relacionado. Es la que se había acostado con Bila, ¿cierto? La concubina de su padre. Había mancillado el hecho de su padre. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que José es el que toma la primogenitura. Hay algo interesante acá. Génesis 46, 27, 28. Dice que a Egipto llegan 70 personas y se establecen en Gosén. ¿Por qué se establecieron en Gosén? Porque allí era donde había pasto para atender las ovejas, porque ellos eran, cierto, pastores, y que igualmente los ubican allá y allí viven. Vive Jacob, Israel con sus hijos, con toda su familia, entran 70 personas. Tenga en cuenta esto. ¿Qué pasa? Todo ese proceso que vive José, él tiene a Manasés y a Efraín. Manasés significa Dios me ha hecho olvidar. Eso aparece en Génesis 41, 51. Efraín
Génesis 41, 52, fructífero, doble fruto. Vemos que la línea de la primogenitura la sigue Efraín, a pesar de que Manasés fue mayor. Pero cuando nosotros vamos a la escritura, y esto me parece interesante que se los mencione ahora, pero ahorita lo vamos a ver en forma específica, Israel adopta a Manasés y a Efraín como hijos suyos, con los mismos derechos legales. Elige a Efraín como primogénito. Continúa con la promesa dada a Abraham. Y para eso vamos a ir a Génesis 48, que ahí es muy, muy claro, muy claro. El versículo 5. Ya cuando ha venido todo ese proceso, que llega Jacob de Israel con sus hijos, con toda su familia, 70 personas, va ante José, perdón, José va ante su papá, perdón, y, y él va a bendecir sus hijos. Y a lo que dice el versículo 5 de Génesis 48. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. O sea, tienen los mismos derechos, son adoptados directamente. Eso es un mensaje muy bonito, que durante todo este estudio lo vamos a seguir aclarando. Y vamos al versículo 11, cuando ya, ¿cierto? En ese momento que, que Jacob o Israel va a bendecir a estos nietos, que ya los toma como hijos. Y dice el versículo 11 de Génesis 48, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocándola así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre. Y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre tu cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y en el versículo 20 dice, y los bendijo aquel día, diciendo, en ti bendeciré Israel, bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. ¿Qué pasa aquí? La costumbre era que el mayor colocaba su mano derecha sobre el mayor y el segundo ponía su mano izquierda sobre su cabeza. ¿Qué hizo Jacob? Como lo dice ahí en la escritura, adrede lo hizo, que el Señor le mostró. Cruza las manos, cruza las manos y su mano derecha la pone sobre Efraín y su izquierda sobre Manasés, que viene a ser el mayor, pero no el primogénito, no el que recibe la promesa dada a Abraham. Es bien interesante esto. Usted puede sacar muchas simbologías de ahí, pero yo quiero que nos enfoquemos en la escritura. Escritura explica escritura. Entonces, hasta aquí vemos que José recibe doble porción, que también es una característica del primogénito. Recibe doble porción. Le da, recibe a sus dos hijos, porque vamos a ver algo bien interesante más adelante. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, se establecen como familia en Egipto por 430 años.
de los cuales 400 fueron esclavos. ¿Dónde encontramos eso? En Génesis capítulo 15, versículo 13, cuando el Señor le profetiza a Abraham que su descendencia van a estar en Egipto. Éxodo 12:40 también lo corrobora y Gálatas 3:17. Ahí lo dice muy claramente. En eso hay diferencias. Todavía no han logrado ponerse de acuerdo. En tantos años no han logrado ponerse de acuerdo. Pero lo que dice la escritura, que duró aproximadamente 430 años, pienso yo, cuando uno ve la historia, que mucho tiempo estuvo Jacob y su descendencia, su familia, 70 personas, muchos años, mínimo 400 años fueron esclavos, porque se quedaron en Egipto. Entonces, es un tema que todavía no se ha podido definir, ¿no? Hay varias posturas. Y parece Moisés. Moisés, en Éxodo capítulo 2 del 1 al 10, que significa sacaba las aguas, es de la tribu de Leví. Interesante este tema porque ellos se acostumbraron a Egipto y los toman, comienzan a multiplicarse, los toman como esclavos y comienza el clamor, ¿cierto? Porque para que el Señor saque a su pueblo de la esclavitud. Y aparece Moisés en una forma sobrenatural, como siempre, las cosas de Dios. Es la intervención de Dios en nuestras vidas. Definitivamente la gracia siempre ha estado, desde Génesis 1:1. La gracia no apareció hace 2000 años cuando el Señor aquí estuvo aquí en la tierra disminuido. No, siempre ha estado la gracia. Y la gracia es la intervención directamente de Dios sobre cada uno de nosotros. Y eso fue lo que hizo Dios a través de Moisés. Una forma sobrenatural lo guardó, le permitió ser educado ¿verdad? Bajo la cultura de Faraón, pero Dios lo preparó y lo utilizó. Y lo llama, y lo llama. Y en forma específica lo llama para cumplir dos funciones muy importantes. Primero, liberar al pueblo de la esclavitud. Salen de Egipto en Éxodo 12, 37, 38. Leámoslo. Éxodo, Éxodo 12, 37, 38 dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de todas clases de gente. Presten atención a eso. Y ovejas y muchísimo ganado. O sea que no solamente salieron ellos, como los hijos de Israel, sino que salió gente que no era de su familia, que no querían estar bajo la cobertura de Faraón, de Egipto. Entonces, si miramos, dice que 600.000 hombres, sin contar niños y mujeres, eso lo agrego yo, no lo dice la Biblia, pero se deduce que hay mujeres, ¿cierto? Normalmente las mujeres siempre nos duplican, mínimo, o nos triplican. Entonces, aproximadamente salen 3 millones de personas. Es una cosa aproximada, ¿no? Y la segunda función principal de Moisés fue recibir la ley o instrucción de Dios y dársela al pueblo. 50 días, cuando están en el desierto, los 50 días en el Sinaí, le entrega la escritura. Importante aclarar acá, la Torá es la instrucción, la enseñanza de Dios para su pueblo. No es para todo el mundo, es para un pueblo. No es para los judíos, como aparece en Google o en Internet. Cuando se pone la palabra Torah, dice, es la escritura sagrada de los judíos o de los judíos. No, fue una palabra o es la palabra dada no exclusivamente a la tribu de Judá, sino a las 12 tribus de Israel y a muchos extranjeros que estaban con ellos. Y Torah significa instrucción, enseñanza, y tiene una raíz que es Yará. Y Yará significa flecha, que es lanzada para dar en el blanco. O sea, la instrucción de Dios, la Torá, que es el fundamento de toda la escritura, porque el Señor mismo cuando estuvo aquí en la tierra dice, yo no he venido a abolir la ley, como dicen, lo traducen del griego. Es la instrucción, la Torá, sino a cumplirla, porque Él es la Torá viviente. Él es la escritura viviente. Él no vino a abolirla. Y el pueblo la recibió.
en el Sinaí. 50 días después de haber salido de Egipto. Más que salido, Dios lo sacó. ¿Eso en dónde aparece? En Éxodo 19 y Éxodo 20. Ahí lo puedes leer. Aquí lo que vemos y encontramos es que ya Israel es una nación. Aquí se le llama, aquí se le suma toda clase de gente extranjera. Éxodo 12:38 lo dice muy claramente. Lo acabé de leer. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Entonces, hubo gente que decidieron no seguir en Egipto, sino ser gobernados por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Israel. Recuerde, Israel es gobernado por Dios, Dios pone príncipe. No es un tema ni geográfico ni político, sino de identidad. Y surge Josué, que significa Josué, que es Yehoshua en hebreo, que es la salvación de Dios, o Dios salva, la salvación de Dios. Entonces, ¿qué funciones cumplió Josué? Josué es introducir al pueblo a la tierra prometida. ¿Dónde aparece eso? Josué 1, capítulo 1. Y él mismo se encarga de repartir el territorio. Ya en vida Moisés había repartido alguno, pero en Josué, en el capítulo 14 al 19, entrega la tierra a todas las 12 tribus de Israel. Y es bien interesante, porque si tú te metes a internet, tú miras y colocas 12 tribus de Israel y vas a mirar que no aparece José, sino que aparece Manasés y Efraín. O sea que aquí están las 12 tribus de Israel. Aquí dejamos la primera parte de este tema y continuaremos para la siguiente clase. Dios te bendiga.